Buenas tardes, compañeritos. Espero que estén bien. Buenas tardes, licenciado. Igualmente, gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestro derecho penal, con el tema del delito. Ya sabemos lo que es delito, es una acción típica, antijurídica y culpable. Eso es delito. Ya vimos lo que es la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, con relación a las causas de justificación. Si existiera causa de justificación, pues prácticamente elimina la antijuridicidad. Ya sabemos cuáles son las causas de justificación: la legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Esas son las tres causas de justificación que anulan la antijuridicidad. Ahora nos vamos a la culpabilidad. Que la culpabilidad, recordemos que la culpabilidad es la capacidad de ser responsable. Hemos dicho que la antijuridicidad es el injusto penal, es el reproche que el derecho penal le hace al hecho. Y el elemento de la culpabilidad es el reproche que se le hace al autor por el hecho. Entonces, la culpabilidad es la capacidad que tiene la persona de ser responsable. Esa es la culpabilidad. Entonces nosotros, después de determinar un injusto penal, vamos a determinar como último apartado, ver si la persona que cometió ese injusto tiene las capacidades para ser responsable penalmente. Y para esto tenemos que partir que la culpabilidad tiene tres grandes elementos, que es la imputabilidad. Y la imputabilidad, o sea, la capacidad mental o de edad que se tiene, la conciencia de antijuridicidad, que quiere decir que la persona tenía esa noción que su acción era un hecho ilegal. Y por último elemento, la exigibilidad de una conducta distinta. Quiere decir que el sujeto pudo haber obrado de una manera distinta a la que obró. Tenía la posibilidad de obrar. Son los tres elementos de la culpabilidad. Ahora, para ser culpable se necesita imputabilidad, conciencia de antijuridicidad y exigibilidad de una conducta distinta. Son los tres elementos de la culpabilidad. Ahora, ¿cómo se excluye la culpabilidad? Hay causas que excluyen la culpabilidad. Y una de ellas, las causas que excluyen la culpabilidad, es la inimputabilidad. Si recordemos que la culpabilidad, su primer elemento es la imputabilidad, como causa de inculpabilidad es la inimputabilidad. La inimputabilidad. ¿Quién no es imputable de un delito? ¿Quién no tiene la capacidad de ser responsable de un delito? Eso serían palabras más coloquiales. ¿Quiénes no tienen la capacidad de ser responsables? En este aspecto, son inimputables los enfermos mentales. Eso está claro. Los enfermos mentales no son capaces de ser responsables. Ellos son inimputables, los enfermos mentales. Pero existe también una conducta, una negación de esa imputabilidad a través de un tránsito mental, de una transición que inhibe la mentalidad. Ahí estaríamos nosotros en otros aspectos, como por ejemplo aquella persona que tiene los aspectos de drogas, ese trastorno mental
transitorio que por drogas, por alcohol o por el síndrome de abstinencia. Es un tema muy importante. Ese trastorno que a cualquiera nos puede pasar, que en el momento que usted está cometiendo la acción, está bajo ese trastorno mental transitorio, en estado de ebriedad, en una situación de drogas o el síndrome de abstinencia. Si está en esa situación en el momento que cometió el delito, también está en un estado de inimputabilidad. Lo que tenemos que determinar si existe un actio libere causa, porque hay esa parte. El actio libere causa es cuando la persona se pone en condición de inimputabilidad a propósito. Si yo sé que la única forma que tengo yo la valentía es drogarme, por ejemplo, y por eso es que me drogué para cometer el delito, ahí no opera la inimputabilidad. No opera la inimputabilidad porque usted a propósito se puso en ese estado para cometer un delito. Ahí no opera la inimputabilidad. La inimputabilidad puede operar únicamente cuando la persona no se pone en esa condición a propósito, por cualquier circunstancia, se pone en un estado así, entonces ahí hay inimputabilidad porque no tiene la capacidad mental en el momento de cometer el delito. Existe ese trastorno mental transitorio que le impidió comprender y saber lo que estaba haciendo. El síndrome de abstinencia, no sé si están tienen relación con el tema, pero el síndrome de abstinencia es el síndrome que a un alcohólico o a una persona adicta a las drogas suele pasar cuando está en tratamiento de dejar su adicción. Este síndrome de abstinencia va directo a las personas que están tratándose el tema de drogas o de alcoholismo. Entonces el síndrome de abstinencia es increíble porque es cuando, no sé si ustedes han visto videos, películas o lo que sea, cuando alguien está desesperado, angustiadísimo, sufriendo porque necesita la droga o necesita la bebida. En esos momentos se descontrolan, pueden hasta perder efectivamente ese conocimiento por su mismo estado. No logran comprender lo que están haciendo, están desesperados, angustiadísimos, que necesitan la droga a muerte y son capaces de hacer cualquier cosa por la droga. Síndrome de abstinencia. Es un tema bien complejo, porque cualquiera dirá, como es drogadicto, no tiene que ser irresponsable penalmente, pero hay que analizar cada caso por caso. Por eso tenemos del INASIF, ya un ente especializado en emitir dictámenes para que puedan apoyar si la persona lo hizo en un estado en un estado de ese trastorno mental transitorio o realmente no tiene la capacidad mental para cometer el delito. Ahí es INASIF el que nos tiene que determinar. Y esto es importante porque si alguien es inimputable, señores, cometió un injusto, cometió un hecho antijurídico, pero no es responsable y en consecuencia no cometió delito. Así de sencillo. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la minoría de edad? Minoría es un tema bien complejo. Siempre lo ha sido. Voy a tomar mi Constitución, artículo 20 de la Constitución.
Artículo 20 de la Constitución. ¿Qué nos dice el artículo 20? Dice menores de edad. Los menores de edad que transgredan la ley son inimputables, o sea, ellos no pueden ser capaces de ser responsables. Y dice, punto, su tratamiento debe estar orientado hacia una educación integral propia para la niñez y la adolescencia. Dice, los menores cuya conducta viole la ley penal serán atendidos por instituciones y personal especializado. Okay. Una ley específica regulará esta materia. Una ley específica regulará esta materia. Bueno, y esto es importante porque la ley, dice una ley de la materia regulará este tema. Anteriormente teníamos una ley de menores bien complicada porque los trataba a todos como casi como enfermos. Les daban medidas de seguridad. Ahora, con la Convención Internacional del Niño, en el año de 1990, 89-90, esta convención ya les dio derechos y obligaciones a todos los menores de edad. A todos, sin excepción. A todos. Derechos y obligaciones. Esta convención vino a regular de mejor forma lo que es la niñez, lo que es la adolescencia. A raíz de la Convención Internacional del Niño, se creó la ley vigente, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. No me recuerdo si es 2000, por ahí. Es la ley de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. En esta ley ya hay grupos etarios, lo divide como grupos etarios. Niños y adolescentes. Niños y adolescentes. ¿A quiénes considera niños? Niños se considera de 0 años a menos 13 años. Ellos son niños de 0 a menos 13 años. Y de 13 años, ese es el otro grupo etario. Y los de los 13 años a menos 18 se consideran adolescentes. ¿Qué tan importante es esta división? Esto es importante porque cuando uno revisa toda la ley, se marcan. Porque a los niños, recordemos, niños son aquellos de menos 13 años. Ellos no son responsables penalmente en nada. Ellos solo van a ser sujetos si en dado caso uno de estos niños cometiera un delito, un hecho delictivo sería, cometiera un injusto, no se le puede ir penalmente, se le tiene que tener medidas de protección al niño, porque un niño de 12 años, un niño de 10 años, un niño de 8 años no sabe lo que está haciendo. Entonces, la ley dice que los niños, o sea, de 0 a menos 13 años, ellos son unos verdaderos inimputables. Inimputables. Ahora, los adolescentes son aparte. Los adolescentes, recordemos, van de 13 años cumpliditos a menos 18 años. Este grupo de adolescentes ya son responsables penalmente. O sea, la inimputabilidad con nuestra ley prácticamente se corrige con la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que les dan procesos penales, les imponen ciertas sanciones, incluyendo privación de libertad a los menores, a los adolescentes, que van de 13 a menos 18 años. Y la sanción máxima de privación de libertad de 6 años.
Por eso es que tenemos a un tal establecimiento denominado Gaviotas y otros centros por ahí de privación de la libertad de adolescentes. ¿Por qué? La Constitución lo permite. Dice que deberán ser sancionados de una forma distinta un proceso distinto a los adultos. Es estrictamente para menores de edad. Y dice una ley regulará esto. Y la ley que lo regula es la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, cuando se habla de inimputabilidad, son las personas que tienen algún padecimiento mental y los menores de edad, especialmente de 0 a menos 13 años. Toda vez que de 13 años a menos 18 tienen la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la que fija un procedimiento especial e impone sanciones máximas hasta 6 años de privación de libertad. O sea, ya no quiero que vengan a decirme ustedes, es que los menores son inimputables. Relativo, pongamos un asterisquito ahí. Es que sean totalmente inimputables, es que ellos ya se les puede imputar delitos y se les puede procesar y se les puede condenar. Este tema siempre da mucho que hablar porque lo que dice el artículo 20 siempre nos han tenido en mente que son inimputables. Tanto es así. Yo recuerdo hace muchos años, bueno, no hace muchos años, los famosos colegios o institutos, no sé cuáles son, creo que es el Akeche y el otro, no sé. Hay 2 institutos que se vienen peleando aquí en la capital. ¿Cómo se llaman? El Akeche. Central. El Central es normal. Pues yo no sé, compañerito, como yo no soy de aquí, no es el Zapata y el Akeche, licenciado. ¿Cómo? El Zapata y el Akeche. No, yo el Zapata nunca lo había escuchado. Así se le conoce, pero ahorita le investigo el nombre de mí. Bueno, pero ustedes ya lo conocerán. Pues son 2 institutos que ahí creo que se viven peleando y no sé qué. No sé si son vecinos, no sé, pero ahí se viven peleando. Hay mucha rivalidad, que una rivalidad creo, pues según entiendo yo, no es de la noche a la mañana. Es una rivalidad ya de muchos años. No sé a qué se debe la rivalidad. No lo sé. Pero recuerdo que en uno de esos enfrentamientos en estos 2 institutos, aquí en la zona 1 precisamente, me recuerdo que fue tanto el enfrentamiento entre estos 2 grupos que habían adolescentes como unos 15, 16 años con unas piedras, lanzando piedras a otro grupo, incluyendo pasaban niños, pasaban señoras ahí en las banquetas asustadas porque les podían golpear. Fue tremendo. Y yo me recuerdo que ahí estaba un policía. Y ese policía ahí llega a los medios de comunicación y dice, mire, pero ¿por qué no hace algo? Y el mismo policía dijo, yo no puedo hacer nada porque los muchachos son inimputables. O sea, la propia policía reconociendo anómalamente que los muchachitos eran inimputables, más que solo ver que se hagan daño o solo ver y esperamos que no se hagan daño a los muchachitos porque ellos son inimputables. Y esa idea siempre se ha traído, siempre. Ustedes porque no son tan frontales conmigo, pero en otras secciones de otros años, olvídense de unos problemas porque ellos aseguran que son inimputables. Y no son inimputables. Ya son imputables. El problema es esto de la creencia que se ha tenido, pero cuando miramos casos reales, sí queremos que los metan presos. Cuando miramos al muchachito de 15 y 10 años
que violó y mató a una señora, a ver si no queremos que los metan más presos. Cuando aquellos famosos del profesor, ¿cómo se llama? Profesor Winter, no sé si ustedes se recuerdan, hace unos, perdonen ustedes, pero sí, yo les hablo un poquito más allá, hace unos 7 años, no más, tal vez unos 10 años. El profesor Winter era una persona que monitor le llaman ahí en las cárceles en los centros privativos de libertad de los muchachos, de los adolescentes, y no le quitan la cabeza, pues, y empiezan hasta jugar con la cabeza. No, una cosa drástica. Hay un montón de historias, que si un adolescente detenido lo va, como familia es familia, ¿verdad? Y ahí llega la hermana a visitarlo, ya después condicionan, y imagínense ya el acondicionamiento que pueden tener. O sea, situaciones son graves, gravísimas, los muchachitos. Pero hoy con esta ley ya no, con esta ley son imputables. El grave problema que tenemos, perdonen que me mete ese tema de los agentes, pero es un tema lindo. El problema que tenemos es que la sanción máxima de privación de libertad son 6 años. Y digo problema porque nosotros tenemos una responsabilidad fundamentada en la cronología del adolescente o de la persona. Nuestro fundamento es el ámbito cronológico, la edad. Y la edad es un tema complicado porque de un solo golpe cambia. De un solo golpe cambia de adolescente a adulto. Y las consecuencias son diferentes. Porque de un solo golpe usted dejó de ser adolescente y se convierte adulto. ¿Y cuál es la consecuencia? Convirtiéndolo en adulto, su pena de privación son 50 años. En cambio, si se queda como adolescente, su pena de prisión son 6 añitos, independientemente del delito que cometa. Así haya cometido genocidio, son 6 añitos. Por eso es que se dice que los adolescentes hoy por hoy es el brazo largo del crimen organizado, porque son muchachos que tienen 17 años, 17 años con 200 días. ¿Qué pena se le va a imponer? Así haya cometido genocidio. La de un adolescente. Esa era mi pregunta, licenciado. 6 años, 6 añitos. Y su compañero que tiene 18 años, un día. ¿Cuánto le van a poner? La de adulto. Solo una consulta, licenciado. Si el delito lo cometió siendo adolescente y pues se captura y se... Su pena sigue siendo de adolescente, no se preocupe. Sigue siendo adolescente. Aquí el tema es cuándo usted cometió el delito. Esa es la clave. ¿Cuándo cometió el delito? Y si cometió el delito a los 17 años con 350 días, por más delito grave que haya cometido, su sanción son 6 años. Ahora, su compañero, su amigo, su vecino, que se lleva 15 días nada más de nacido. Aquí se da un tema, siempre decimos por ahí, la situación de la cesárea. Alguien que nació por cesárea sale antes. Esos 15 días o un mes, el otro lo aprovecha porque salió después. Y al salir después, todavía no ha cumplido sus 18 años. Entonces su sanción máxima va a ser de 6. Y el otro por cesárea va a ser 50 años o 300 años o 500 años. Eso ya depende de los jueces. Y es un poco absurdo. Se puede dar el caso en que el adolescente el líder de la banda, el líder que comete asesinatos, violaciones, extorsiones, el líder, tenga 17 años con 300 días.
Y el otro grupo que le obedece tendrá sus 18 años con 10, 15, 20 días. Imagínense, el líder de la banda solo le van a poner 6 años. Y a los otros le van a poner 50, 200, 300. Ahí es donde la lógica ya no da, y todo es porque la ley se basa en el aspecto cronológico, en la edad de lo que importa. Ya la suerte de él, entre comillas, la suerte de él, de que lo hizo antes de los 18 años. Y la suerte del otro que lo hizo despuesito de los 18 años. Y aquí la fórmula de hoy día que se plantea y que los norteamericanos lo tienen muy bien claro de hace años, nosotros hasta ahorita estamos pensando en eso, ellos ya lo tienen desde hace siglos, es que ellos se basan en una edad mental, no cronológica, mental, escuche bien, ellos se basan en una edad mental y no cronológica. Y creo, desde mi punto de vista, como de otros autores, sí se considera que lo más oportuno sería tener en cuenta una edad mental. Ustedes no han escuchado algunas noticias cuando alguien tratando de imponer un criterio muy humanista, manifiestan que en Estados Unidos han ejecutado en pena de muerte a menores de edad, les ponen penas perpetuas a menores de edad, pero es porque Estados Unidos tiene este método de edad mental, que para mí, perdónenme, es lo más oportuno, y nos quitamos estos aspectos de que se llevan 15 días y por eso se hacen grandes injusticias, porque lo que más importa es la edad mental. Si alguien es menor de edad, alguien tiene 17 años con 300 días, entonces viene el Estado y le hace las evaluaciones pertinentes. Y un grupo de expertos son los que deciden si el menor de edad tiene 17 años de edad, pero una capacidad mental de 19. Entonces, ¿cómo lo condenan? Como adulto, porque lo que importa es su mente. Lo veo más lógico. Mientras tanto, nosotros vamos a estar sufriendo estas injusticias por esa zanja divisoria entre adolescente y mayor de edad, únicamente su fecha de nacimiento. Como este tema no se trata mucho, como ustedes se dan cuenta, en Guatemala casi no se trata nada de lo jurídico, es poco, y menos esto de adolescentes, no se han entrado a analizar la verdad esencia. Y la facultad de la Constitución no lo manda, porque la Constitución dice los menores de edad. Sé que la Convención Internacional del Niño habla de menores de edad, son todas aquellas personas menores de 18 años. Eso sí lo dice la Convención. Pero es ahí donde hay que rescatar más allá de la edad mental y no estrictamente cronológica. Sí, doña Flor de María. Licenciado, buenas tardes. Sí. Yo tengo una duda. No sé si usted se recuerda que una vez tomaron las gaviotas los adolescentes. Sí. Varias veces. Ajá. Pero en una de esas yo me recuerdo que habían no menores de edad precisamente, habían ya como de 20 años. ¿Por qué razón habían de esa edad, si ya son mayores de edad, porque estaban en las gaviotas? Mire, doña Flor de María, me da pena decirlo y reconocerlo, pues la verdad, el Estado tampoco da más allá. La ley de protección integral de la niñez y la adolescencia efectivamente aclara el tema. Dice
que a los menores no se les puede meter en ningún momento a las cárceles de mayores. Nunca, nunca. Y dice, aquellos menores de edad que en el transcurso del cumplimiento de sus sanciones cumplan su mayoría de edad, tendrán que salirse de donde están con los menores, pero tampoco irse con los mayores, sino colocarlos en cárceles intermedias. Eso lo dice la ley, pero no se cumple. Últimamente creo que sí, el muchacho que está en bienestar social, entiendo que él sí ya hizo ese acomodamiento, pero hasta ahorita. Ya hay una separación. Pero eso no es que se lo hayan inventado ellos, eso la ley lo ha exigido desde el momento en que se promovió la propia ley. Pero sí, lastimoso. Yo espero que ya hayan cambiado esto. Yo espero. Pero si no, esa es la explicación. Lastimosamente, el propio bienestar social, que es el encargado de los adolescentes, nunca hizo ni siquiera una pared para dividir, pues. Porque por eso usted miraba muchachos ya hasta de 22 años frente a muchos chicos de 13, 15 años. No, qué duro. Pero yo sí espero, y yo supe por ahí que sí habían mejorado ese aspecto, pero es hasta ahorita. ¿Ya? Gracias, licenciado. No se preocupe. Entonces, ahí estamos con la causa de la imputabilidad, que es la enfermedad mental y la minoría de edad. Otra situación que excluye la culpabilidad es el famoso error de prohibición. Cuando hablamos de que uno de los elementos de la culpabilidad es la conciencia de antijuridicidad, tener la noción, eso ya lo hemos visto un montón de veces, la noción que eso es delito. Tener esa noción. No se nos está pidiendo número de artículo, nombre a ley, eso no se nos está pidiendo. Solo el derecho penal exige esa conciencia de antijuridicidad. Exige, porque lo contrario no se le podría castigar a una persona porque él cometió el delito, porque él desconocía que estaba prohibido. Y si él lo hubiera conocido, nunca hubiera cometido el delito. Esa es la filosofía del error de prohibición. El error de prohibición, aquí en Guatemala, como se los dije, causa mucho esquemor porque no está contenido en nuestro código textualmente. Pero en ámbito de justicia es importante reconocer el error de prohibición, muy importante. Yo no sé si platicaba con ustedes la vez pasada, cuando tocamos el elemento de culpabilidad como principio de derecho penal, el caso de la compañera que estando en una de las calles de la ciudad, aquí por la Reforma puede ser, encuentra un gafete de la Cruz Roja Internacional, un gafete muy lindo, muy bonito, y lo encuentra y empieza a preguntar de quién es y nada, ¿no? Lléveselo, y se lo lleva la señorita sin ningún problema para su casa. Y resulta que en una fiesta, pues, ella se lo quiere poner porque le combina bien con su vestidito y es muy bonito el brazalete de la Cruz Roja Internacional, y se lo pone. Va a bailar y sí. Entonces se encuentra con un grupo de gente y le preguntan si ella es miembro de la Cruz Roja Internacional. Ella dice que no, yo no soy miembro. Ah, bueno. Llaman al policía y la capturan y se la llevan presa. ¿Usted qué dirá? ¿Cómo que le van a dar presa? Ah, y la pena de prisión de 8 a 10 años. La pregunta que yo les daría a ustedes es, ¿ustedes sabían que con el simple hecho de portar un emblema de la Cruz Roja Internacional
que donde usted no es parte, la pueden meter presa de 8 o 10 años. No, licenciado. No sabíamos. Y la compañera lo hizo por ese mismo desconocimiento. Entonces, no es justo, y ahí por eso es la justicia, ¿verdad? Ahí estamos, por eso estamos estudiando derecho penal para ser justos. Entonces, la justicia, derecho penal ahí, no la persigue, no la responsabiliza. Ahí existe una carencia de conciencia de antijuridicidad, que en otras palabras existe un error de prohibición. Pero como yo se lo dije en su oportunidad, el error de prohibición no es para todo. Claro que no. Que yo no sé desde qué edad saben ustedes que matar está prohibido, pues, de pequeñitos. Robar también está prohibido. Hasta insultar está prohibido. Yo tengo una niña pequeña todavía y ahorita ella, imagínense el alcance. Ella, cuando alguien, si mira un bolsón negro, dicen, alcancen el bolsón negro, ella se ofende. Porque dicen que eso ya es racista. O sea, va en esos rollos ya un poco exagerados, pero ahí va. Es su educación y formación. Pero muchos no tenemos esa formación, entonces podemos cometer actos con desconocimiento. Ahora, no me venga a hablar usted que usted no sabía que quitarle el ojo a una persona es delito. Eso no me venga a decir eso, lo sabemos nosotros desde casi que tengamos 2, 3, 4, 5 años. Esa conciencia de antijuridicidad en esos delitos graves realmente siempre existe. Nunca nadie va a alegar error de prohibición en esas cosas. Pero sí van a haber ciertos delitos, a eso es lo que me refiero, al error de prohibición, van a haber ciertos delitos, ciertas conductas delictivas que sí no todos lo sabemos. Y ahí sí podemos alegar el error de prohibición. Yo el tema del error de prohibición, créanme que tenía unos problemas con ustedes, ¿no? Yo, una de las secciones y años más tranquilos que tengo, no sé si será por la pandemia, pero cuando son clases presenciales ya me linchan por el famoso artículo 3 de la LOJ. Y hace muchos años yo le daba clases en maestría, le daba clases a jueces, me recuerdo yo. Y esta anécdota siempre la cuento porque es interesante. Es real, muy real. Estábamos con jueces y ellos no creen en error de prohibición, porque ellos estudiaron con la vieja escuela, artículos 3 de la LOJ. Nadie puede alegar ignorancia a la ley. Es que mire, es que esto es cruel, es tan cruel. Nadie puede alegar ignorancia a la ley, imagínense usted. Nadie. Yo no sé si usted sabe todas las leyes nuevas que han surgido. Ustedes no saben, igual que yo, no sabemos nada. Pero nos exige el mandato que todos tenemos que saberlo. ¿A cuenta de qué? Entonces ellos están metidos en la vieja escuela. Perdón, pero la verdad. Entonces viene una jueza y se puso muy enojada conmigo porque no entienden el alcance del error de prohibición. No lo entienden. Máxime cuando están encasquillados con el 3 de la LOJ, es imposible. Nadie puede alegar ignorancia a la ley. Bueno, empezamos a discutir fuerte en frente de los demás jueces. Al final, pues, terminó el periodo y ella incrédula. Pero eso, lo que lo estoy contando, jóvenes, es un caso real. Es un caso que yo lo viví. Real. Entonces, se va la juez. Pero yo en las maestrías, en esa época era cada mes se recibía clases. Entonces, y creo que era por esta época, porque venía la Semana Santa, después nos dejamos de ver como mes y medio. Cuando llegué otra vez.
Y la sorpresa, esta juez se me acercó y me dijo que con mucha pena, pero que ella quería hablar conmigo para disculparse y que también le quería dar un mensaje a sus compañeros. Ah, bueno. Me gusta que ahí ya son todos profesionales, ¿verdad? Todos son jueces. Perfecto. Ahí le di su periodo, su tiempecito para que se expresara con los jueces. ¡Qué sorpresa! Jóvenes, ¡qué sorpresa! Y por eso ahora lo resalto, de hace muchos años resalto este caso porque es el caso más importante vivido. Les expresa a sus compañeros que se recordaban de la discusión que había tenido con el profesor sobre el error de prohibición y que ella les iba a contar una anécdota propia que les había ocurrido en Semana Santa. ¿Qué pasó? Entonces ella ya comentó en Semana Santa. Resulta que ellos, se fue su familia, su esposo, ella y sus hijos, creo, se fueron a Tapachula. En esos años, no me recuerdo, eso hoy yo creo que fue como el 2004, 2005, por ahí, se fueron a Tapachula. Y dice que entraron a México, iban llegando ya a Tapachula, cuando siempre ponen un registro. Ustedes saben que siempre en las fronteras, a pocos kilómetros, siempre ponen un registro de policía, siempre. Entonces fueron detenidos por ese puesto de policía, México. Y ellos iban todos legales, sin ningún problema. Y la hacen bajar a ella del vehículo. Y miran las placas que son de Guatemala. Usted de Guatemala, perfecto. Mire, señorita, le dijo. ¿Usted sabía que andar en México con vidrios polarizados es delito? La juez que dijo, no, yo soy de Guatemala y en Guatemala así se circula todo mundo, tenemos vidrios polarizados. Nosotros, aquí es delito, señora, le dijo el policía. Aquí es delito. Y el delito creo que tenía hasta 4 años de prisión y es flagrante. O sea, yo en estos momentos me la puedo detener a usted porque usted va conduciendo el vehículo. A la jueza. ¿Y sabe qué dijo el policía? Señora, le dijo, pero entiendo que usted es de Guatemala, tiene placas guatemaltecas y usted desconoce nuestra ley mexicana. Por esta única vez, ojo, le voy a permitir el paso. Y el mismo policía dice que le dijo, porque aquí existe un error de prohibición. El propio policía, lo que ella desconocía del error de prohibición, el policía le dio cátedra. Y ahí donde ella reflexionó lo importante que es la figura del error de prohibición. Lo importante de saber que para tener culpabilidad, un elemento ineludible también es la conciencia de antijuridicidad. Y si usted no tiene esa conciencia de antijuridicidad, usted no puede ser responsabilizado penalmente. Y les dio un recibo, no sé, que les dio una boleta donde les permitió que con esa boleta pudieran llegar a Tapachula, estarse unos 2-3 días en Tapachula y regresarse a Guatemala. Eso sí, para la próxima, por favor, usted ya sabe, y para la próxima sí la metemos presa, porque para la próxima usted ya no puede alegar error de prohibición, porque usted ya tiene conciencia de antijuridicidad. ¿Qué les parece? Una jueza que no daba razón de lo que la importancia del error de prohibición lo tuvo que ir a vivir y soportar en México. Por eso ella me pidió la palabra, se le dio el tiempo y lo comentó. Y nos encantó porque para los incrédulos, miren, para el propio incrédulo, que en derecho penal, para ser justo, el que no tiene conciencia de antijuridicidad no se le puede responsabilizar. Lo que pasa es que
el mismo desconocimiento hay profesores, hay jueces que desconocen el error de prohibición, no lo aceptan y se van con el 3 del reloj, pero no se ponen a reflexionar que se dan casos. Ojo, voy a zanjarlo de una vez. Para casos graves de sangre, de cuerpo, de esas cosas no puede existir error de prohibición. Eso sí lo tengo claro. Todo el mundo lo debe tener claro. Que hay delitos que efectivamente sí todos sabemos, que tenemos la mínima conciencia que esto sí es un delito. Pero hay ciertas conductas delictivas que no, jóvenes, no sabemos, desconocemos. Y si desconocemos, ¿qué? Tenemos que alegar que yo lo cometí porque yo desconocía lo que ella decía al policía. Ay, no, perdón, pero es que yo no sabía que en México estaba prohibido y hasta ahí era delito tener vidrios polarizados. Claro, porque no, ustedes se recuerdan, hubo un tiempo en México sí se prohibió y se penalizó andar con vidrios polarizados. Yo creo que ahorita ya no, pero hubo un tiempo en que sí se prohibía que usted anduviera con vidrios polarizados. Entonces, todo era vidrios blancos. Pero el Chapín aquí es diferente, ¿va? Aquí todos andamos con vidrios polarizados. Aquí es al inverso. Aquí es raro el que no ande con vidrios polarizados. Aquí se mira raro el que anda con vidrios blancos. Hasta uno los ve extraño y dice, ay, y esta gente no tendrá miedo, dice. Entonces, para que se den cuenta, jóvenes, que no es invento mío, no es querer llegar en contra del artículo 3 del reloj, no, en absoluto, es porque sí existen algunas conductas que la persona lo comete porque efectivamente desconocía que estaba prohibido. El ejemplo que yo les di de los muchachitos también que se da, muchachitos que están en las escuelas, y sucedió mucho y se da mucho, tienen relaciones sexuales consentidas, pero el problema es que el Código Penal los trata como violadores. Y usted le pregunta a un adolescente que tiene 14 años qué es violación, y lo que le va a decir es, cuando alguien, un hombre agarra a la fuerza a una mujer. Ahora, ¿qué pasa si tu novia accede voluntariamente? Ahí no hay violación, dice el muchacho. Pero que el muchachito no ha leído el 173 de su Código Penal. No lo ha leído. Entonces sí puede alegar ignorancia. Entonces, ¿y cómo se va a probar el error de prohibición? Hay diferentes maneras. Eso ya es el ámbito probatorio. Pero aquí estamos en el derecho penal. Como dijimos, el derecho penal se aplica hasta de último, después que está todo probado. Y si en el ámbito probatorio se determinó que efectivamente la persona lo hizo porque efectivamente desconocía que estaba prohibido, jóvenes, no, es inculpable, no es responsable penalmente. ¿Cuántos de nosotros, acaso cuando venimos de Quetzaltenango, miramos sobre la carretera, al menos eso veía yo antes, ahora no sé, no sé, pero había gente que se ponía con un palito a vender periquitas en la carretera? Yo creo que todavía está. Pasan los agentes de policía en el pick-up, hasta les bocinan, y los saludan. ¿Qué hace uno? Y usted va a su carrito con su familia y una niña le dice a su hija, papi, yo quiero ese pajarito que vaya. Y usted da de buenas, porque a uno lo dan de buenas, va de malas. No hay forma, pero de buenas, ahí uno está bien, nena, parqueamos. Y uno empieza a negociar ahí con la periquita y el señor que vende la periquita ahí sobre la carretera, a la vista de todo mundo. Y al final con la negociación, pues está bien, y la compra y se la llevan para su casita. Y en el camino los agarra la patrulla y otra patrulla, y eso sí los mete presos porque están llevando aves exóticas o aves en peligro de extinción, debidamente protegidas. ¿Y usted qué sabe?
más de alguno de los que estamos acá posiblemente sea ingeniero, sepa una cuestión de fauna, pero ahí todos nosotros no sabemos nada. A mí me enseñan 3 periquitas y me dicen cuál de las 3 es la que está prohibida su venta. Yo no sé. Máxime cuando veo que el negocio está en la propia carretera, en vía pública, hasta los policías saludan. Es lo que pasa en los mercados. Hay mercados que tienen un montón de animales y así públicos. O sea, da un poquito, ahí viene el error de prohibición vencible, ¿verdad? Da un poco ya de duda cuando le dicen, yo tengo un tacuacín. ¿Así? ¿En dónde? Tenemos que ir a un lugar ahí escondidito porque hay que esconderlo. Ahí dice uno, ahí hay algo, me olfatea, ¿no? Pero no. ¿Qué pasa si tienen el tacuacín, tienen los gatos, tienen los perros, tienen las pericas ahí en plena calle del mercado, ofreciendo animales? ¿Cuál es su pensamiento suyo? El que me guste me llevo. Y usted sabe que está libre, porque si estuviera prohibido no estuvieran ahí en la calle, ¿va? Lo mismo que pasaba con los arbolitos aquellos de Navidad, lo mismísimo. ¿Cuántos de ustedes ahí, no me digan, yo sé que sí, cuántos de ustedes por ahí no los vi en el mercado de la Roosevelt? ¿Cuántos de ahí no los vi? A ustedes, comprando su arbolito de Navidad, de estos que tienen un olor riquísimo. El pinabete, Lick. La misma policía estaba cuidando el recinto. Voy a ser franco, ¿quiénes de aquí no fuimos? Y fuimos y ahí mirábamos la venta de estos arbolitos, pero parejo. La misma policía custodiando el lugar. Miraba uno cada rato que entraban los carritos, ya sea con pick-up o hasta en taxi, se amarraban los arbolitos y se iban para su casa. ¿Cuál es mi lógica? Esto no está prohibido. Prohibido es para aquellos que los cortan, para aquellos que los traen. Pero ya aquí ya no es prohibido, porque si no se prohibiera la venta, ¿va? Mi simple lógica. No está prohibido porque si no estuvieran los policías ahí, los policías se hubieran capturado a toda esa gente. Pero no. Entonces, me recuerdo que hace unos 4 años, 3 años, 4 años, detuvieron a un pobre señor con su familia, efectivamente llevando el arbolito. Lo lleva para su casa, comprado de ahí de la Roosevelt. Lo metieron preso. Le quitaron el carro. Es injusto. Injusto. ¿Por qué es injusto? Porque el señor tenía conciencia de antijuricidad. No tenía conciencia de antijuricidad. Su conciencia de antijuricidad no entraba en su cabeza, porque para él tenía conciencia que eso no era delito. Porque si hubiera habido delito, no estuviera permitida la venta. Hombre, ¿qué es la lógica? Salvo si usted se va a meter a lugares escondidísimos. Ahí sí, ahí uno ya medio sospecha que ahí algo está malo. No sabemos, pero algo está malito por ahí. No, pero ahí es vía pública. Es más, hasta lo anunciaban. Sacaban sus grandes carteles. Lleva tu pinabete a tu casa. Eso no es prohibido. Pasó ese caso. A raíz de ese caso, lamentablemente ya el gobierno empezó a hacer campañas hasta de último. Y hasta hace 2 o 3 años, creo yo, ya no hay venta de pinabete ahí en la ruta. Ahora ya solo hay con marchamo blanco, pero ahí esa parte. Entonces,
el Estado cómo va a penalizar a alguien cuando el propio Estado es el que puso las condiciones para que la persona se confundiera y por eso no supiera que lo que estaba haciendo es un delito. O sea, a esos casos me refiero yo del error de prohibición. Por favor, no me confunda que un asesino va a pelear error de prohibición. No me confunda que un estafador va a alegar error de prohibición. No me confunda que un violador, un ladrón, un extorsionista me va a alegar error de prohibición. No, ahí no. Pero hay ciertos delitos que sí proceden, como estos que hemos platicado. No, sí es interesante la situación, pero ni modo. Se dan tantas cosas y tantas injusticias cuando no se conoce a la aplicación de un verdadero derecho penal, no ley penal. También tenemos el error de prohibición, es un tema interesante, lo voy a tratar, voy a regresar con el error de prohibición. Quiero terminar de una vez la otra causa de justificación, la otra causa de inculpabilidad que tiene nuestro Código Penal, que se refiere a la exigibilidad de una conducta distinta. O sea, el derecho penal va a castigar a aquella persona que pudiendo haber actuado de otra manera no lo hizo, pero también lo va a exculpar de una forma viceversa, que él no tenía otra forma, no había otra forma para poder actuar y por eso no actuó. Háblese del miedo invencible, de la obediencia debida, que eso está en el artículo 25, las causas de inculpabilidad. El miedo invencible, esto es un miedo, a cualquiera nos aterroriza, nos va a aterrorizar un miedo y por eso actuamos. ¿Cuál es ese miedo? El miedo, cuando vimos la vis compulsiva, y alguien de aquí, no sé, esta sección, otra sección, me habló de una forma muy atinada, qué pasaba con aquella persona que le obligaron a extorsionar, bajo la condición que si no extorsionaba, mataban a su hijo o algo así. Ese es un miedo invencible. El clásico ejemplo de aquel banquero, de aquel gerente de banco, que recibe una llamada y dice: mire, necesitamos todo lo que tenga en la bóveda en menos de media hora aquí en el Parque Central. De lo contrario, vamos a matar a su hija que la tenemos secuestrada. ¿Qué hace usted? ¿Se convierte en héroe nacional de evitar ese robo o mejor roba? ¿Se va a volver un héroe nacional de evitar una extorsión o mejor extorsiona a consecuencia de que así no le matan a su hijo? Eso es miedo invencible. Y cuando se dan esas circunstancias, usted goza de esa inculpabilidad de miedo invencible. Es que actuó con miedo. O sea, el gerente del banco, ¿qué va a hacer? Va a ir toma el dinero que no es suyo, o sea, efectúa una conducta humana voluntaria típica, porque eso es un robo que él hizo. Y no hay ninguna causa de justificación porque no hay legítima defensa, no hay un estado de necesidad, ni un legítimo ejercicio de un derecho. Entonces se lo lleva al parque y se llevan el dinero. Pero sí existe ahí una causa de inculpabilidad, donde él no es capaz de ser responsable porque actuó con base en ese miedo invencible, ese miedo insuperable, que cualquiera lo hacemos. Cualquiera de nosotros nos pone en esas condiciones y lo hacemos. Es lo que se habla mucho de las extorsiones, de aquella pobre muchacha que la detienen en el momento en que va a recoger el dinero, por ejemplo, y a ella se la llevan de extorsión, de que es la extorsionadora, la extorsionista, y ella lo hizo porque le tenían amenazado que le iban a quemar su casa, o le iban a matar a su hermano, o le iban a matar a su mamá, o le iban a hacer cualquier otro daño superior.
Entonces, por ese miedo invencible actuó. Si se logra determinar efectivamente eso que lo hizo por miedo invencible, no hay responsabilidad. Lo que pasa es que eso cuesta probar, ¿verdad? Y la gente misma la tienen amenazada de que si habla un poquito también, no solo la terminan matando a ella, sino a toda su familia. Esto es un tema complicado, pero si se logra demostrar, pues es un miedo invencible. La fuerza exterior, pues es lo que ya vimos, que esto se trata en derecho penal nuestro, se trata acá, pero también se puede tratar como una falta de acción. La obediencia debida, pues es cuando una persona, estando dentro de sus facultades, obedece a su jefe y esa orden no reviste de ninguna ilegalidad y por eso él actúa. Hables de los mandaderos especialmente, ellos van a ser mandados y punto. No saben el contenido del mandado, ahí es una pura obediencia debida, no pueden por qué responsabilizarlo penalmente. Y omisión justificada, pues es cuando una persona existe una clara evidencia que no pudo actuar, porque ya sea que lo amarraron o ya sea que, como se dice el ejemplo en el libro, hay un custodio que hay un policía que lleva de custodio a un reo y en ese momento mira que hay otro robo, no puede. Ahí hay una omisión justificada. Él no pudo actuar ahí porque si no se le iba al preso, ¿verdad? De esas formas es unas causas de inculpabilidad. Y el famoso error, que es algo que lo vamos a ver el próximo jueves. El error es lindo. Me encantaría que lo empiecen a leer. Tanto el error de prohibición directo como el error de prohibición indirecto. Bueno, jovenazos, se nos pasó rápido la tarde. Me encanta, sí. Tengo que descansar porque ya viene la otra sección. Nos miramos el próximo jueves, compañeritos. Feliz tarde, Elic. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.